Amén. Tan felices de poder estar aquí hoy, consagrando el primer día para el Señor. Algo que decía Juan aquí, ¿verdad? Y que nosotros justamente conversando con un hermano y decíamos la importancia del domingo participar de culto, ¿verdad? Porque cuando nosotros participamos, y esto se aplica a todo, ¿verdad? Cuando usted está participando del culto, usted está ofrendando al Señor, porque usted está 2 horas aquí, que son más o menos 2 horas, que usted está dándole su vida al Señor, dándole las primeras horas. Lo bueno del domingo es eso, ser de mañana el culto, que son las primeras horas para Dios. O sea, le estamos dando las primicias a Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Su patrón le paga a usted algo que nosotros dijimos en un culto y había unos hermanos que miraban con los ojos grandotes así. Es que su patrón le está pagando a usted por su vida. Por más que parece, wow, nunca lo había parado para pensar de esa manera, pero cuando usted trabaja, en verdad lo que el patrón le está pagando no es solamente por su trabajo, está pagando por su vida. O sea, 8 días, más o menos unas 40 horas de su vida, usted se la está dando para su patrón por cambio de dinero. Usted está trabajando, son horas que no vuelven más. Si usted se pone a hacer las cuentas desde que usted comienza a trabajar hasta que se jubila, que son ¿cuántos años? 30 años más o menos. ¿Cuántos años de trabajo? 35 años. Si usted se pone a hacer las cuentas, ¿verdad? De las 8 horas diarias, poniéndole 8, algunos son 9, otros 10, 8 horas diarias son años de su vida que usted se lo entregó a alguien por cambio de dinero, ¿verdad? Entonces su vida tiene un valor, para su patrón su vida tiene un precio. Él dice, yo estoy dispuesto a pagarte tanto por 8 horas de tu vida, y usted se la da en forma de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros venimos al culto y tenemos esa prioridad de que el domingo es el día del Señor, algo que nosotros decíamos es que en el Antiguo Testamento, ¿por qué es que en el Antiguo Testamento el pueblo vivía bajo la ley? Porque si no le ponían la ley, nadie obedecía. ¿Por qué es que hoy nosotros vivimos debajo de una constitución y una ley? Porque si no hay una ley, el pueblo se relaja, ¿verdad? El pueblo hace lo que quiere. La Biblia dice que donde no hay una ley o donde no hay una autoridad o un liderazgo, el pueblo se desvía, se pierde. Muchas gracias. Entonces, después hablamos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no hay una ley, el pueblo hace lo que quiere. Entonces una ley es puesta ¿para qué? Para el pueblo que no obedece, obedezca. Porque si no le pongo una ley, nunca va a obedecer. Entonces en el Antiguo Testamento Dios coloca una ley. Ustedes van a ofrendar, ustedes van a diezmar, ustedes van a guardar un día, el sábado. Era el día completo, no era 2 horas, ¿verdad? Todo el sábado era de Dios. Y Dios se lo tuvo que poner al pueblo como una ley. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo no te digo que vos no trabajes el sábado, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a poner, ¿qué es lo que hace? Si yo no te digo, mira, el sábado no trabajás, ¿está entendido? No trabajás. ¿Qué es lo que vos vas a hacer? Vas a trabajar. ¿Por qué? Porque mientras hay trabajo, el hombre trabaja. Más cuando nosotros trabajamos por nuestra propia cuenta. ¿Verdad? Cuando usted trabaja por su propia cuenta, cuando usted tiene un patrón que tiene que cumplir 8 horas, usted hace las 8 horas y no quiere saber más nada. Pero cuando usted trabaja por su propia cuenta, que gana por producción, ¿qué es lo que sucede? Si lo dejan, trabaja todo el día, ¿no es así? Los que trabajan por producción saben, es domingo, es sábado, ¿no? Es domingo, es sábado. ¿Por qué? Porque es por su propia cuenta. Ahí usted dice, no, pero yo tengo que trabajar porque si no, ¿quién va a pagar las cuentas y todo? Pero hay veces que usted, cuanto más trabajo hay, más quiere trabajar, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que hace? Cuanto más gana, más gasta. Porque este mes gané un poquito más, entonces voy a gastar un poquito más. Entonces el asunto no es cuestión de ganar más o de ganar menos. El asunto tiene que ver muchas veces con prioridad. Entonces cuando yo separo el domingo para el Señor, ¿qué es lo que estoy diciendo? Le estoy entregando al Señor, o sea, le estoy dando al Señor algo que es de Él. En el Antiguo Testamento Dios colocó una ley, no trabajan y listo, el sábado es mi día, lo van a tener para servirme a mí, porque sabía que el pueblo no lo iba a obedecer. En el nuevo, ¿qué nosotros hacemos? Le damos a Dios, le damos, y ahí eso se aplica a todo, tanto el diezmo, la ofrenda
o el culto mismo, ¿verdad? Le damos a Dios algo que es de Él. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos el domingo o el diezmo o la ofrenda, si nosotros agarramos el domingo, que hablaba con un hermano, si yo agarro el domingo para usarlo para mí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy agarrando algo que no es mío, ¿verdad? ¿Alguien aquí agarraría plata de otra persona y la gastaría? A no ser que usted tenga algún problema de carácter, ¿verdad? De agarrar plata de otra persona y gastarla. Usted no gasta, ¿por qué? Porque no es suyo, es de fulano, entonces yo no voy a gastar la plata. Aquí Henry me prestó 20.000 pesos, pastor, guárdeme esos 20.000 pesos, porque si no yo me los gasto y como yo sé que me lo voy a gastar, quédese con ese dinero y guárdemelo. Yo no voy a agarrar ese dinero, ahora tengo 20.000 pesos, voy a gastar en lo que necesito, porque es de Él, ¿verdad? Es igual, Dios nos da a nosotros para administrar el dinero y Dios nos da a nosotros para administrar el tiempo. Su tiempo Dios se lo da para administrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no podemos tomar lo que no es nuestro. Ahora, imagínense, si usted no hace eso, bueno, se atacó. Si usted no hace eso con una persona, imagínese con Dios. Si yo no gastaría los 20.000 pesos que me dio Henry para que los guardara, porque es de Henry, ahora imagínese, gastaría lo que es de Dios. Entonces nuestro tiempo es de Dios, como decía Juan, nuestro recurso es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios, amén. Entonces que el Señor nos dé gracia, sabiduría para entender, esa es nuestra oración, ¿verdad? Que cada hermano venga a entender ese principio. Y bueno, como hoy es el día, ¿qué día es hoy? ¿El culto de qué? De la esperanza. Como dijo Cristiana aquí, el culto de la esperanza es para invitar a alguien, por lo menos una persona, para que pueda estar en esta reunión, en el culto de la esperanza. Y la palabra es dirigida exclusivamente ¿para quién? Para alguien que no conoce al Señor. Entonces usted puede decir, pastor, pero la palabra hoy fue una palabra tan conocida para usted que tiene 50.000 años en la iglesia, puede ser. Y aún así, a veces estos principios tenemos que escucharlos todos los días, porque usted se olvida fácil, nos olvidamos fácil. Entonces, todos los días necesitamos escuchar cosas básicas, pero poderosas para nuestras vidas, ¿verdad? Y lo que yo quería hablar hoy era sobre lo que la resurrección hizo por ti, lo que la resurrección hizo por nosotros. Hace algunas semanas, ¿verdad? Hace algunas semanas fue Pascua, que era que la resurrección de Cristo. Y nosotros decíamos que para nosotros los cristianos la fecha más importante en el cristianismo es la Pascua, no es la Navidad, ¿verdad? A pesar que muchos dicen, no, la Navidad es el cumpleaños de Cristo. Aquí en Uruguay nosotros tenemos algo que así, celebrar, para nosotros es importante el cumpleaños, ¿verdad? Celebrar la fiesta de cumpleaños, y es importante que sea en el día, ¿verdad? Yo no sé si en Montevideo aquí está, pero en Tacuarembó sucedía eso. Le decíamos, está, pero no poder, con nosotros no tenemos problemas con eso. Pero no podés hacer tu cumpleaños el sábado, porque así queda mejor, las personas pueden ir, no trabajan. No, el cumpleaños tiene que ser el lunes, el martes, y la celebración tiene que ser, no sé si en Montevideo pasa eso, tiene que ser el mismo día, porque mi cumpleaños es ese día. Entonces las personas dan un valor, y a veces ese valor se da también, es el cumpleaños de Jesús. Pero en ciencia cierta nadie sabe cuándo fue el cumpleaños de Jesús, ¿verdad? Los estudiosos creen que no fue en diciembre. Probablemente el cumpleaños de Jesús habrá sido, no sé, más para adelante todavía, ¿verdad? No fue. Nosotros celebramos el 25 de diciembre porque es una fiesta que el mundo colocó. Sabemos que es comercio, pero ¿qué es lo que sucede? No podemos dejar de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Pero la Biblia no dejó fecha. Entonces, si la Biblia no dejó fecha es porque la Biblia no estaba interesada en que nosotros celebráramos el nacimiento de Jesús. Nosotros celebramos, ¿por qué? Porque es importante. Pero la Biblia sí dejó la Pascua. O sea, la Pascua se sabe el mes, se sabe el día, todo. Hay un día, hay una fecha marcada que es el día de la Pascua que los judíos celebran hasta el día de hoy, que fue el día que ellos salieron de Egipto, ¿verdad? De la esclavitud de Egipto, y fueron libres de toda esclavitud. ¿Verdad? La Pascua para nosotros simboliza eso, el día que Cristo nos rescató del mundo y nos llevó para la tierra prometida. Pero la Pascua también para nosotros los cristianos fue
la resurrección de Cristo. Y algo que siempre decimos es que si Cristo no hubiera resucitado, Jesús no valdría para nosotros. Usted sabe que antes de Jesús venir a la tierra como el Mesías, vinieron tal vez cientos de Mesías. Por eso es que el judío es tan difícil creer que Jesús es el Mesías. Para nosotros como cristianos decimos, no, yo creo que Jesús es el Mesías. ¿Por qué es que los judíos hasta el día de hoy esperan el Mesías? Porque antes de Jesús vinieron muchos diciendo que eran Jesús. Muchos diciendo que era el Mesías, solo que todos ellos pasaron, murieron. Pero la diferencia con Jesús de aquellos Mesías es que Jesús murió y resucitó. Y no solamente resucitó, sino que se le apareció a los discípulos y estuvo 40 días y 40 noches con ellos y subió al cielo y varios registraron ese hecho. O sea, no es una fábula, es una realidad. Los discípulos dejaron escritos los evangelios contando esta historia de que Él resucitó al tercer día. Y esa resurrección fue lo que produjo en nuestras vidas un poder. Esa resurrección es lo que trae sobre nuestras vidas algo tan poderoso que es que allí en Romanos 4:25 dice así, Romanos capítulo 4, versículo 25, Romanos 4:25 dice así, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana colocamos esta palabra en tus manos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando con nosotros y hablando con todos aquellos que irán a oír esta palabra a través de YouTube. Señor, trae revelación, trae claridad de estas verdades tan básicas pero tan importantes de lo que tu resurrección hizo por nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén. Entonces la Biblia dice que la muerte de Cristo, allí en la cruz, ella fue ¿por qué? Él fue entregado para nuestras transgresiones. O sea, Él fue entregado ¿por qué? Por sus pecados, por sus transgresiones. Él tomó, dice la Biblia, todos nuestros pecados y los cargó en la cruz. Es como si dijera aquí, Henry, ¿pecaste alguna vez? ¿Cuántos pecados cometiste de que tenés uso de razón? Yo me acuerdo cuando hice el catolicismo, que tuve que ir delante del Padre. Yo tenía ya creo unos 11, 12 años, no me acuerdo. Hice la primera comunión y una de las cosas, requisito antes de hacer la primera comunión era confesarse delante del Padre. Y ahí el Padre dice, hijo mío, ¿has pecado alguna vez? Yo, no, Padre, nunca pequé. Era tan santo, ¿verdad? Ya ahí un primo nuestro llegó el momento de él y dice, hijo, ¿has pecado? Dice, sí, Padre, he pecado. ¿Qué has hecho? He robado juguetes, he robado fruta de los vecinos, he robado no sé qué. Y yo digo, yo podía haber dicho eso también, pero yo digo, no, yo soy santo. Pero si se recordara todos sus pecados, vamos a suponer, Henry, ¿te acordás todos los pecados que cometiste? Sí, de que tengo un solo. Juan, Seba, Doña María, Fátima, allí Pierina, fulanito. ¿Se acuerdan de todos los pecados que han cometido en su vida? Y bueno, de algunos me acuerdo, bueno, traigan todos esos pecados y yo los voy a llevar en la cruz del Calvario. Incluso aquellos que no los recordamos, Él los tomó, e incluso aquellos que todavía ni siquiera los hemos pecado. O sea, los pecados pasados, presentes y futuros, Él ya los tomó en la cruz. Y la Biblia dice que Él fue entregado ¿para qué? Él fue entregado para nuestras transgresiones y después que Él murió en la cruz, que tomó todos nuestros pecados, dice la Biblia que y resucitado para nuestra justificación. O sea, Dios solamente no perdonó sus pecados, sino también los justificó. ¿Verdad? ¿Qué justificar? ¿Verdad? Justificar es que Dios nos dio acceso, como decía Juan aquí al inicio de la palabra de la semana pasada. A través de la justificación Dios nos dio el acceso a las fiestas del Señor, a la boda del Cordero. Él nos dio el acceso a la fiesta que el Señor tiene preparado para nosotros en su reino. ¿Verdad? Él nos dio ese acceso a través de la justificación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie vería a Dios.
Entonces, la única manera de nosotros venir delante de Dios es siendo santos. Pero como ninguno de nosotros éramos santos, ¿qué es lo que sucedía? No teníamos acceso a Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Y ahí define a todos. Usted, todos. Yo, el pastor, sí, el pastor también. Todos pecaron, destituidos, separados están de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Estábamos todos separados. Entonces Jesús allí en la cruz, ¿qué es lo que nos hizo? Nos dio ese acceso nuevamente al Padre. Nos justificó. ¿Y qué es ser justificado? ¿Qué es la justificación? ¿Verdad? La justificación es lo que Dios es. Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Dios es justo. Entonces cuando Dios es justo, cuando Él nos justificó, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace justo igual. O sea, la justificación es Dios nos hace como Él es. Lo que decía Juan allá, primera de Juan, dice que así como Cristo en este mundo, nosotros ya somos en este mundo. O sea, somos justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir ser justo? No hay condenación. Por eso es que Romanos dice no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, no hay ninguna culpa. Dios no solamente nos perdonó, sino que nos hizo justos. ¿Por qué? Imagínese un preso, ¿verdad? Imagínese un asesino que estaba condenado a ser preso o a ser muerto. En algunos países como Estados Unidos hay la pena de muerte. Dependiendo del estado y dependiendo del crimen que cometa, usted es muerto. Y ahora imagínese usted un asesino, pero yo vengo delante de usted y le digo, mirá, ahora no lo voy a usar más a Eric, lo voy a usar a Juan como ejemplo. Juan es un asesino, mató, como aquel que él colocó el video en el impacto, ¿verdad? Que mató 48 mujeres, fue 48. Imagina un asesino de ese. Y yo vengo delante de Juan y soy el juez y le digo, Juan, tu caso, tu juicio es perdonado, quedas libre de culpa. Y voy y golpeo el martillo y digo, está libre de toda condenación. Él deja de ser asesino. Yo lo perdoné, lo hice libre. Él deja de ser asesino, no deja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que él tendría que ser para dejar de ser asesino? ¿Qué es lo que tendría que suceder con él? Nacer de nuevo. La única manera de él dejar de ser el Juan asesino sería nacer de nuevo y nacer con una nueva naturaleza. Ese nuevo Juan que nació ya no es asesino. El asesino fue el otro Juan que murió y el Juan que nació de nuevo, ¿verdad? Ya no es asesino. Entonces no puedo condenarlo ni juzgarlo por asesino, porque no es más. Ahora él es justo, él es justificado, o sea, no hay ninguna condenación, ¿verdad? Es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Jesús, la Biblia dice que morimos juntamente con Él y juntamente con Él resucitamos para una nueva vida, para novedad de vida. O sea, no solamente nos perdonó, que eso ya es grande, ¿no? Ya es una bendición que Dios le hubiera perdonado a usted, sino que Él nos justificó, o sea, nos colocó como Él es. La única manera de alguien recibir aquello que Dios tenía para ellos en el Antiguo Testamento era siendo justo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que la persona tenía que hacer en el Antiguo Testamento para ser justo? Traer un animal, sacrificarlos, y ese animal se llevaba todos los pecados de él. Y durante un año la persona vivía como que los pecados pasados fueron cubiertos, no perdonados, cubiertos solamente. En el Nuevo Testamento Cristo viene, muere en la cruz y no solamente tapó sus pecados, Él los llevó, Él los cargó sobre sí y nos hizo justos, ¿verdad? Quiere decir que cuando fuimos hechos justos, tenemos la misma naturaleza de Cristo. Y como consecuencia, todo lo que es de Cristo, que es el cambio de la cruz, ahora es nuestro también, ¿verdad? Todo lo que era suyo, ¿qué era lo suyo? ¿Qué era todo lo que usted tenía? Juicio, condenación, maldición hereditaria, enfermedades que venían como consecuencia de sus pecados. Que usted sabe que muchas veces hoy en día, a través pensando y conversando, usted sabe que muchas veces nosotros, las personas, mejor dicho, juzgan a Dios
por enfermedades que ellas se agarran y mueren. El más común de todos es cáncer. ¿Verdad? Y usted sabe que el cáncer, él se despierta muchas veces por nuestras emociones, ¿sabía? Las células cancerígenas todo el mundo la tienen, pero ellas se despiertan en algún momento de la vida por algún golpe de emoción. A veces por odio, a veces por rencor, a veces por desilusión, una desilusión muy grande que la persona tiene, y esas células cancerígenas se despiertan, a veces por mucha falta de perdón. La persona no consigue perdonar porque fue herida, fue lastimada, esa es la palabra de sanidad del alma. Y la persona carga todos esos problemas emocionales que comienzan a hacerle mal. Usted sabe que la mayoría de las enfermedades están asociadas al sentimiento, a la emoción de la persona. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Usted vive toda su vida con odio, falta de perdón. Usted vive toda su vida amargado. Eso comienza a producir una enfermedad dentro de usted. ¿Por qué? Porque no entendió que Cristo nos llamó para perdonar. Usted no entendió que Cristo nos llamó para amar. Que Cristo nos llamó ¿para qué? Para vivir una vida que vale la pena, no vivir amargado. Y ahí entonces esa situación que usted vive produce enfermedades. Y cuando agarramos esa enfermedad por cosas que nosotros hacemos, a veces mala alimentación, a veces no dormimos bien, a veces sacrificamos demasiado nuestro cuerpo, entonces hay muchas enfermedades que el hombre padece que es consecuencia suya, de una mala vida, de no cuidar el templo del Espíritu Santo. Y ahí cuando nos agarramos una enfermedad, ¿la culpa de quién es? Dios. ¿Por qué es que Dios me permitió que yo esté así? ¿Por qué es que Dios permitió esto o aquello? Cuando muchas veces, ¿qué es lo que sucede? La culpa es nuestra, ¿verdad? Pero Dios desea entonces cambiar esa situación. Dios desea que nosotros nazcamos en una nueva vida. ¿Para qué? Para vivir una vida abundante. Allí en Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, dice al respecto de esa justificación, ¿verdad? Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces dice la Biblia que al que obra no se le cuenta el salario como gracia. O sea, aquí en Romanos, capítulo 4, Romanos, el autor Pablo, el autor de Romanos, coloca dos trabajadores. Y dice que aquel trabajador que trabajó, su salario, su sueldo no es gracia. No, usted no llega a fin de mes y su patrón le dice: mirá, soy tan gracioso, tan generoso, te voy a pagar tu sueldo, tomá aquí. Y usted dice: wow, qué generoso que mi patrón, eso es gracia, cuando el patrón me deposita mi sueldo. ¿Usted dice eso? O si se pasa unos días de que le depositen su sueldo, usted ya se está como rompiendo todo, que es una falta de respeto, ya me tenían que haber pagado mi sueldo, es mi sueldo, es hasta el día 10, no es hasta el día 15, ¿le pasó eso de una vez? ¿Por qué? Porque usted merece, es suyo, usted lo trabajó. Nunca el patrón puede llegar y decir que ese salario, ese sueldo es gracia. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, quiere decir, la Biblia dice entonces que nuestra fe es lo que nos hace justos, ¿verdad? Y la Biblia dice que cuando nosotros creemos en nuestro salario, o sea, lo que Dios nos da, es contado como gracia. Entonces, ser justo tiene que ver con una cuestión de naturaleza y no de conducta, ¿verdad? Normalmente en las iglesias, ¿qué es lo que se enseña? Bueno, ahora viniste a los caminos del Señor, tenés que portarte bien. Mirá, te voy a dar una lista aquí anotada atrás de la puerta de tu casa. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo vestir así, no puedo vestir así, no puedo hablar esto, no puedo. Normalmente en muchas iglesias lo que se quiere hacer con la persona es cambiarlo con la fuerza.
¿verdad? Cambiar la conducta de la persona. Pero ¿qué es lo que sucede? Ser justo no tiene que ver con lo que yo hago. No depende de lo que usted hace, depende de lo que usted es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no me porto así, yo no hago esto, ¿por qué? Por lo que yo soy, no es por lo que las personas me dicen que tengo que hacer. Entonces, cuando yo sé que yo soy justo, que yo soy libre de toda condenación, que yo soy libre de todo pecado y que nací una nueva vida en Cristo, mi nueva vida es ¿qué? Es una nueva vida en justicia, una vida como justo, como libre de todo pecado, como libre de toda condenación, ¿verdad? Eso es lo que yo soy. ¿Qué es usted? Es justo. Vamos a suponer un ejemplo que colocábamos en el pasado. Vamos a suponer que usted es un esclavo. Juan es un esclavo. Le voy a usar a Juan y a Henry aquí como ejemplo. Juan es un esclavo y Henry es un rey. ¿Te gustó, Henry? Henry es un rey y Juan es un esclavo. Y los dos van caminando juntos por la calle. Y ahí yo voy y grito aquí, ¡esclavo! ¿Quién se va a dar vuelta a mirar? Juan. Y si yo grito rey, ¿quién se va a dar vuelta a mirar? Henry. ¿Por qué? Porque es rey. Ahora vamos a suponer que cambió la naturaleza de Juan. Juan murió y nació un rey ahora. Ahí sí te gustó. Y él va caminando por la calle, él es un rey, consciente, soy un rey, no, nadie me tiene que decir, yo soy un rey. Y yo voy y le grito, ¡hey, esclavo! ¿Qué es lo que va a hacer? Va a seguir de largo. ¡Hey, esclavo, a vos te estoy llamando! ¿A quién han de estar llamando a algún esclavo por aquí? Porque yo no soy esclavo, o sea, yo soy rey. Entonces, el comportamiento de él va a pasar a basarse en ¿qué? En lo que él es y no en sus actitudes. O sea, él va a ser él va a vivir de acuerdo a lo quién es él, ¿verdad? Y no va a vivir de acuerdo a comportamiento, porque él es justo, ¿verdad? Y hay en la Biblia, usted sabe que en la Biblia hay tres personas, las tres personas más justas de toda la tierra. ¿Usted sabe quiénes fueron las tres personas más justas de toda la tierra en la Biblia? ¿No? Personas. Las tres personas más justas en la Biblia. ¿Quiénes fueron? Yo le voy a dar, la primera fue Adán antes del pecado. Adán antes del pecado fue una de las personas más justas. La segunda es, ¿quién? Cristo. ¿Verdad? Cristo es la persona más justa en la tierra. Adán antes del pecado, Cristo. Y la tercera persona, ¿sabe quién es? No sabe. La tercera persona es usted. Somos nosotros. La Biblia dice que fuimos justificados por Cristo. O sea, fuimos hechos justos en Cristo. Fuimos colocados en Cristo. Algo que nosotros siempre decimos que cuando Dios nos ve a nosotros, dice la Biblia que ve a Cristo, porque fuimos colocados en Él. Y cuando el diablo nos ve a nosotros, ¿ve a quién? A Cristo, porque fuimos colocados en Él. Entonces, hay esas tres personas más justas: es Adán ante el pecado, Jesús y usted. La Biblia dice que fuimos hechos don de justicia a través de Cristo. Allí, 1 Corintios 1:30, 1 Corintios 1:30 dice así. 1 Corintios 1:30 dice: por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Yo no sé cuál versión pusiste, la misma. Por Él, ¿por quién? Si usted ve aquí y sigue todo 1 Corintios, ¿verdad? Habla sobre el Evangelio, ¿verdad? Habla también sobre la justificación, el perdón. Y Él dice, por Él ustedes están en Cristo Jesús. ¿Nosotros estamos en quién? ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? No es estar al lado de Cristo Jesús, es estar en Él. Estar en Él, aquí mire el ejemplo, el agua. ¿Esta agua dónde está? En el vaso. Si yo derramo esta agua y coloco el vaso así arriba del agua derramada, ¿dónde está el agua? Fuera del vaso, ¿verdad? Pero la Biblia dice que fuimos colocados
en Cristo. Si este vaso no fuese transparente, ustedes ven el agua, si este vaso fuese blanco como los que están allá afuera, ¿qué es lo que sucedería? Usted vería el agua. ¿Usted vería qué? Si yo le digo, ¿qué ven aquí? El vaso, ¿verdad? Cristo es igual, el vaso es Cristo y nosotros fuimos colocados en Él, ¿verdad? Dice, por Él ustedes están en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría. ¿A quién hizo Dios? A Cristo. Cristo, Dios lo hizo para nosotros sabiduría. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que sabiduría, la sabiduría de Cristo. También fue hecho para nosotros justificación. Quiere decir que usted es justo, así como Cristo es. También fue hecho para nosotros santificación. Quiere decir que usted es ¿qué? Santo. Amén. ¿Cuántos son santos aquí? Amén. Y también fue hecho para nosotros redención. ¿Usted sabe lo que es la redención? ¿Sabe lo que es la redención? La redención es cuando yo me metía en una deuda en el Antiguo Testamento y no la podía pagar. Sacaba un préstamo, no lo podía pagar. Y la manera de pagarlo es volviéndome esclavo de esa persona. Entonces yo me volvía esclavo de la persona que me prestó plata y tenía que trabajar yo, mi esposa y mis hijos hasta pagar la deuda. A veces esa deuda era grande, entonces estaban toda la vida esclavos. Pero había algo que se llamaba la redención. Es cuando un pariente próximo, que podía ser un hermano, un primo, un pariente cercano, él pagase mi deuda. Y dice, no, Luis no va a quedar más esclavo, yo voy a pagar por él. Y sacaba el dinero y se lo pagaba a la persona y ahí él me redimía. O sea, esa era la redención, que me pagaba toda la deuda que yo tenía y me hacía libre, ya no era más esclavo. La Biblia dice que Él nos redimió, o sea, Él nos hizo libre de toda esclavitud. Somos libres de todo juicio, toda condenación. Somos libres de toda maldición, ¿verdad? Sobre nuestras vidas no hay más ninguna acusación, ¿verdad? Una de las cosas que el diablo sabe hacer perfectamente es acusarlo, ¿verdad? Y él siempre viene y te acusa, y él acusa con motivo, ¿verdad? El diablo es mentiroso, pero el diablo también usa la verdad, porque él viene y agarra todos los errores que nosotros cometimos y te los lanza arriba. Él no todo el tiempo él miente. Hay veces que él dice la verdad, por increíble que parezca. Hay veces que el diablo, que es el padre de la mentira, que es mentiroso, dice la verdad. Pero ¿cuál es la verdad de él? Te dice, ahora venís delante de Dios a buscar a Dios y pedirle a Dios. Pero ¿te acordás lo que hiciste ayer? ¿Te acordás lo que dijiste ayer? ¿Te acordás lo que hiciste la semana pasada? O sea, verdad entre comillas. ¿Por qué? Porque si Cristo ya llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, aún el pecado y el error que usted cometió hoy de mañana ya fue perdonado en la cruz del Calvario. Entonces, aún lo que parece verdad, entre comillas, una mentira, ¿verdad? El diablo no tiene nunca la verdad, porque él es mentiroso. Entonces, fuimos justificados, dice la Biblia, y fuimos hechos justos, fuimos colocados entre las 3 personas más justas. Amén. Gloria a Dios. Y hay 3, ¿verdad? Hay 3, vamos a hablar 3 tal vez, maravillas de la justificación. Porque no es solamente que Dios nos justificó, ¿verdad? Está bueno que Dios nos haya justificado, que no hay ninguna condenación, que no hay ninguna culpa, que somos libres de toda maldición. Está bueno, ya hasta ahí sería bendición. Pero la justificación en Cristo, hay algunas cosas, algunas maravillas de la fe a través de la justificación. La primera dice que tenemos paz con Dios. Amén. Abra allí en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice así. Y deja abierto ahí, no cierre. Después Juan puede dejar abierto ahí porque vamos a leer el 2 y el 3 también. Romanos 5, 1 dice: justificados pues por la fe. O sea, por la fe fuimos ¿qué? ¿Qué es ser justificados? Ser hechos justos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo primero que la Biblia dice es que tenemos paz con Dios.
independientemente si fallamos a Dios, independientemente de nuestro comportamiento, independientemente de nuestros problemas, la Biblia dice que tenemos paz con Dios. Por medio de Jesucristo estamos en paz. O sea, ¿qué quiere decir tener paz con Dios? Te puede decir, no, tengo paz con Dios. Yo estoy tranquilo, está todo bien, hoy no pequé, ayer me porté bien, estoy venciendo esta tentación, este pecado, estoy bien con Dios. Dios, yo sé que estoy bien con Dios, me porté bien esta semana, estoy en paz. No está hablando de esa paz que usted puede sentir. La Biblia dice tenemos paz con Dios, o sea, quiere decir que Dios está en paz con nosotros. ¿Por qué? Porque antes de la cruz, la Biblia dice que la ira de Dios iba a ser derramado ¿sobre quién? Sobre los pecadores. El juicio de Dios iba a venir sobre los pecadores. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz y hubiese llevado todos nuestros pecados, la Biblia dice que el juicio de Dios, la ira de Dios, como va a venir sobre este mundo, iba a venir sobre su vida. Ahora imagínense un ejemplo que yo he colocado en otras ocasiones también. Imagínense que un delincuente, un traficante, le dice a usted, te voy a matar y voy a matar tu familia. ¿Usted quedaría en paz? ¿Usted se quedaría en paz? No. ¿Qué es lo que haría? ¿Se iría para otra ciudad? ¿Se iría para otro país? Ahora imagínense si el presidente de la nación dice, te voy a matar a vos y tu familia, te voy a buscar cielo y tierra y te voy a matar. Si el presidente de la nación le dice eso, ¿usted quedaría en paz? Que el presidente tiene todo el poder del país. Ahora imagínense, hasta ahí ya. Ahora imagínense si Dios dijera, te voy a buscar y te voy a matar y voy a traer todo un juicio y una condenación sobre tu vida. Usted estaría en paz. La Biblia dice que cuando Adán pecó, Dios le dijo, mirá Adán, podés comer de todos los árboles que están en el huerto del jardín, menos de del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la Biblia dice entonces que Adán pecó, solo que la Biblia dice que él descubrió que estaba desnudo y tuvo miedo y se escondió de Dios. Pero en verdad Adán no se escondió porque estaba desnudo. Sí, él toda la vida estuvo desnudo. Él se escondió ¿por qué? Porque él sabía, ahora viene. ¿Se acuerda cuando éramos chicos y la madre decía, si te portás bien, si te portás mal, te voy a dar con ese palo, con esa vara y vas a ver mi ira? ¿Verdad? Y la ira de la madre, yo no sé la suya, pero la mía prometía y cumplía. No tenía cómo escaparme. Por más que corriese, no tenía escapatoria. Si corría era peor todavía porque la ira era mayor. Entonces, ¿yo qué hacía? Cuando sabía que la ira venía, ya me entregaba, ya que me pegue. Yo era el primero siempre, yo iba primero para que me pegaran primero a mí, así sufría antes que los otros. Y prometía, lo prometido es deuda, con mi madre era así. ¿Qué es lo que pensó Adán? Dios me va a matar, voy a morir. Porque él dijo que el día que coma esta fruta. Entonces, ¿por qué es que él se escondió? Porque dice, Dios me va a matar. O sea, ¿cómo voy a escapar de Dios? No puedo escapar de Dios. O sea, ¿cómo nosotros íbamos a escapar de Dios? No podíamos escapar. Entonces sabíamos que el juicio, la condenación, la maldición iba a venir sobre su vida. Ahora imagínense a alguien que está condenado a la silla eléctrica o a las muertes que hay en Estados Unidos con inyección letal, ¿verdad? Con veneno que le ponen en las venas y muere en cuestión de segundos. Imagínense si usted sabe que va a morir, usted estaría, ay, gloria a Dios, a no ser que tenga un encuentro con el Señor. Estoy feliz, estoy contento, estoy en paz, voy a morir en breve, dentro de poco me van a poner en la silla eléctrica. No puede tener paz. Pero la Biblia dice que la justificación nos trajo paz para con Dios. Otra de las cosas, aparte de la paz, y Jesús dice, la paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo la da. O sea, estamos en paz con Dios, quiere decir que Dios me prometió algo y que yo creo que si Dios me dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Independientemente si yo fallo. Muchas personas no tienen paz con Dios porque esperan recibir las promesas de Dios por su merecimiento. Y ahí cuando la persona falla, ¿qué es lo que hace? No, yo sabía que Dios no me iba a bendecir. Yo sabía que Dios no iba a hacer lo que me dijo. ¿Por qué? Porque me porté mal, igual que gurís chicos, ¿verdad? Me porté mal, Dios no me va a bendecir.
Pero independientemente de cómo usted se haya portado, las promesas de Dios en Él son sí, amén, dice la Biblia. Entonces, continuando el versículo 2, dice así, ya leímos el versículo 1, Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios. Repita conmigo. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos que entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. O sea, la Biblia dice que estamos firmes. ¿Qué es que estamos firmes? A ver, lo agarro y lo sacudo y no se mueve. De aquí no me sacan, estoy clavado en este asiento, no me sacan. O sea, estoy clavado en la gracia y nadie me mueve, nadie me saca aquí. ¿Por qué? Porque fuimos colocados en Él a través de Cristo. Dice, estamos firmes. Dice, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, la Biblia dice que estamos anclados en la gracia, que estamos atados a la gracia, ¿verdad? La única manera de nosotros caer de esa gracia fue lo que Pablo le dice a los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, o sea, trayéndolo a los criollos, oh, Gálatas cabeza dura. ¿Cómo pudieron haber comenzado en el Espíritu y terminan en la ley? De la gracia decayeron, de la gracia han caído. ¿Por qué? Porque otra vez quieren volver a la ley. Otra vez quieren volver a hacer cosas para merecer de parte de Dios. Ustedes no entienden que la gracia es ¿por qué? Por la fe a través de Cristo. Entonces, a través de la fe estamos firmes en la gracia. O sea, estamos firmes en las promesas de Dios, que las promesas de Él son ¿qué? Favor inmerecido. Porque cuando yo me muevo de la gracia, entro ¿en qué? En el favor merecido. Y merecemos algo. Alguien aquí merece algo. Sí, yo merezco porque soy pastor, merezco un poco más que ustedes. Merece nada, al contrario. El día que el Señor venga a cobrar, tal vez diga, no, a vos te voy a cobrar más porque sos pastor. A vos te cobro más porque sos líder. ¿Verdad? O sea, no merecemos nada. Si Dios nos fuera a dar algo porque merecemos, ¿verdad? Estaríamos fritos, estaríamos en el horno. ¿Verdad? Si Dios nos fuera a dar por lo que merecemos. Y otra de las cosas que decía Pablo aquí, que es lo más difícil, nos gloriamos en Él. En el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El versículo 3 dice, y no solo esto, o sea, nos gloriamos en la esperanza de la gloria y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hasta ahí está lindo, ¿no está? ¿Qué es la esperanza? La esperanza es esperar en algo bueno. Nadie tiene esperanza en cosas malas. No existe esperanza en cosas malas. Esperanza es esperar, como dice la palabra, en cosas buenas. La Biblia dice que tenemos esperanza en la gloria de Dios y en eso nos gloriamos. Amén. Pero continúa Pablo hablando. Y no solo esto, o sea, abrimos un paréntesis. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos aquí se glorían en las tribulaciones? Diga gloria a Dios. Nadie dijo nada. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí lo que muchos hermanos quieren, no quieren tribulación, quieren paciencia, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la tribulación produce paciencia. O sea, nos gloriamos también en la tribulación. O sea, la justificación por la fe también produce en nuestras vidas tribulaciones. ¿Por qué? Porque Dios desea moldarnos y madurarnos para las adversidades. Dios no está interesado en que usted pase por problemas. Dios no está interesado en que usted pase por tribulaciones. Pero la única manera de nosotros crecer y madurar es
pasando por problemas, ¿verdad? Un niño, si a un niño usted siempre le resuelve la vida, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a volver un adulto, no vamos a usar las palabras que muchos usan, pero se va a volver un adulto gelatina, ¿verdad? Se va a volver un adulto que no sabe resolver problemas. ¿Por qué? Porque mamá siempre y papá le pagaron las cuentas. Mamá y papá le compraron todo. Mamá y papá le dieron todo en las manos. Mamá y papá lo libraron de pasar por muchos problemas, ¿verdad? Y ahí cuando él va al mundo, a la vida real y sale de esa telenovela, él ve que en el mundo el patrón no lo libra de ningún problema. Al contrario, le tira todos los problemas sobre usted, ¿verdad? Que la vida le cobra las cosas que le da y que nada es gratis. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Se vuelven muchas veces esos hombres adultos deprimidos porque no saben resolver problemas. Y lo primero que hacen muchas veces es quitarse la vida. ¿Por qué? Porque el mundo es demasiado para él. La Biblia dice que Dios nos permite que pasemos por ciertas tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos ser constantes, para que podamos ser firmes. El problema de muchas personas, ¿qué es lo que es? Que no son persistentes, es por causa de las tribulaciones. Hay muchas personas que cuando vienen tribulaciones, ¿qué es lo que hacen? Saltar del barco. Cuando comienzan en los caminos del Señor, pero cuando comienzan a venir los problemas, cuando comienzan a ser sacudidos por las olas del mar, ¿qué es lo que hacen? Saltan del barco. Pero la Biblia dice que tenemos esperanza en Dios, tenemos paz, por el cual por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, que tener paz con Dios es que aunque el barco se sacuda, estamos tranquilos. Jesús está en el barco. Jesús dice en la Biblia que iba cruzando con los discípulos en un barco, se levantó una tempestad y él estaba durmiendo. ¿Por qué? Tenía paz. Él dice, ¿qué me va a hacer una tempestad si yo estoy en el control de todo? ¿Verdad? ¿Qué nos va a hacer las tempestades de la vida? Ellas nos llevan a madurar y muchas veces las personas abortan ese proceso en su vida de madurar en Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice entonces que esas tribulaciones, ¿verdad? Volviendo aquí al pasaje que habíamos leído, versículo el 2 y el 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, la Biblia dice que la gracia produce esperanza, que es esperar, y las tribulaciones producen paciencia. ¿Paciencia para qué? Para esperar en aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y nosotros creemos que este 2023 es el año de la casa llena. Este 2023 es el año de esperar cosas grandes. ¿Cuánto esperan cosas grandes en Dios? Amén. Entonces, esperamos cosas grandes a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa esperanza que es dada a través de la gracia de Dios. Y Él también, aunque pasemos por tribulaciones, el Señor nos hace permanecer firme en Él. Romanos, y este es lo último, Romanos 15, 17, dice así, 5, perdón. Allí mismo Romanos, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La Biblia dice entonces que cuando somos justificados también, no solamente todo eso que vamos a disfrutar, que decía la Biblia, ¿verdad? No solamente vamos a ser justificados, no solamente vamos a estar firmes en la gracia, no solamente vamos a gloriarnos en la esperanza y en la tribulación, sino que también dice la Biblia que vamos a reinar en vida, ¿verdad? ¿Y qué es reinar en vida? No es cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Sino la promesa de Dios dice que vamos a reinar en esta vida. Y reinar es ¿qué? Es estar por encima de las circunstancias, reinar sobre los problemas, reinar sobre las dificultades, reinar sobre la enfermedad, reinar sobre la escasez, reinar sobre las crisis, reinar sobre las circunstancias que se levantan sobre usted. O sea, ellas van a ser sujetadas debajo de sus pies. ¿Por qué?
que la Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre y allí Él está reinando. Pero también nosotros fuimos colocados con Él. Entonces, fuimos colocados en una posición de reinar sobre las circunstancias. Dios nos llamó, dice la Biblia, para que seamos reyes y sacerdotes para Él. Amén.